asistencia. Darwin, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes a todo el auditorio. Darwin, pues estaba yo platicando antes de que entraras a cuadro de cómo en una tierra pues tan caracterizada por tendencias derechistas o conservadoras, pues se logró incluso con una votación muy peculiar, ya nos platicarás, con voto secreto o discreto de los legisladores que no decidieron no votar con la mano en alto y abiertamente, según entiendo, ya tú nos dirás, pero bueno, ¿cómo se ha dado este proceso? ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es el contexto, Darwin, por favor? Sí, bueno, el contexto es que el día de hoy por la madrugada, porque en realidad estas aprobaciones se dieron por la madrugada, luego de que las y los legisladores habían invitado a sesionar desde las 11 de la mañana, ¿no? O posteriormente por la tarde estos dictámenes, pero nos dieron hasta las 2 de la mañana para que ellos se turnaran a votar estas tres iniciativas, que dicho sea de paso, digamos, son procesos legales que el propio Congreso de Jalisco había venido postergando. Primero, por esta postura conservadora, ¿no? Que han tenido diversas legislaturas, y en segundo lugar porque también ya se le estaban venciendo los plazos legales que había interpuesto la Suprema Corte para que no solo Jalisco, sino el resto de estados que faltaran, pues pudieran, digamos, legislar en torno a dar los derechos a todas, todos y todes en torno al matrimonio igualitario. Y no solo se votó esto, es decir, que las personas del mismo sexo o mismo género puedan, digamos, establecerse bajo esta figura legal, sino que también se hicieron modificaciones para que las llamadas terapias de conversión no solo fueran prohibidas, sino que se duplicaran las penalidades a quien las promueve, financie o realice. Asimismo, también se aprobó la ley de identidad de género, aunque en esta ley habrá que ver cómo se dan los cambios, porque la iniciativa aprobada por las y legisladores establece como un criterio para poder cambiar su identidad de género solamente a personas mayores de edad, cuando ya hace un año una propia modificación al Código Civil del Estado de Jalisco, propuesta por el gobernador Enrique Alfaro, daba la posibilidad para que también las infancias trans pudieran modificar sus documentos legales. Por eso es que esta iniciativa, digamos, será seguramente vetada por el gobernador, regresada al Congreso para que se pueda corregir o subsanar esta pues errata que tuvieron las y los diputados, que no atendieron, digamos, a abrir el derecho a la identidad de género, no solo a personas mayores de edad, sino a todas las personas, específicamente las infancias. Estas iniciativas son parte de un... Darwin, perdón, Darwin, ahí puede haber una trampa política de decir por esa errata se devuelve, se reanuda el proceso y tratar de frenar este tema de identidad de género para menores de edad. Es que en realidad la permisión o la posibilidad de que menores o infancias trans pudieran ya cambiar, digamos, su identidad ya existía en el caso de Jalisco, porque hubo una modificación tras una propuesta del propio gobernador Enrique Alfaro para que las infancias trans pudieran cambiar su identidad. O sea, eso ya existía. Lo que no hicieron las y los diputados en esta iniciativa que aprobaron el día de ayer fue abrir el cambio de identidad de género a todas las personas, porque establecieron que solo podían cambiar identidad de género a aquellas personas que fueran mayores de edad, lo cual entra en conflicto con la legislación que ya existía. Entonces ahí, digamos, pues quien redactó esto no se acordó que ya existía un marco normativo, y seguramente el gobernador la vetará porque, bueno, ya existe un marco que garantiza derecho a las infancias trans y se tendrá que hacer la modificación, y bueno, esto tendrá que pasar otra vez a pleno, y bueno, sabremos que esos procesos son tardados, y por lo menos habrá que esperar quienes integran la comunidad trans para poder ejercer plenamente el cambio de identidad de género, ¿no? Eso es como en el caso específico de esta ley, que si bien se aprobó, tiene estos asegúnes porque no garantiza el pleno acceso al derecho al cambio de identidad de género para todas las personas, aunque las infancias trans ya lo han logrado hacer en Jalisco desde el año pasado, ¿no? Eso es un derecho garantizado, pero bueno, esta habrá que esperar. Lo que sí es como muy importante señalar es que hubo un gran entusiasmo de parte de la comunidad LGTBTQ+, y hubo ciertos criterios como de carácter político para que la votación se diera a partir de una cédula, es decir, que ellos tuvieran una papeleta, emitieran su voto a favor o en contra, sí o no, y esta la depositaran en una urna, y que al final nosotros como ciudadanos no pudiéramos saber cuáles fueron
el voto de mi representante. Las razones por las cuales se decidió votar de esta manera es que días previos, incluso ayer por la mañana, algunas de las diputadas, como Susana de la Rosa o también la fracción de Morena, habían recibido ataques o amenazas, sobre todo de grupos conservadores, para, por haber propuesto estas iniciativas de ley. Entonces se optó, digamos, por una cuestión de seguridad, así lo argumentaron en la sesión extraordinaria de pleno el día de ayer, para votarlo de esta manera. Aunque también el trasfondo político es que la mayoría del Congreso, en este caso Movimiento Ciudadano, quien hizo esta petición, pues seguramente no querían pagar el costo político de que sus digamos, los electores de Jalisco pudieran identificar que tal o cual diputado, por ejemplo, no votó a favor, o cuál o tal diputado mostró o se mostró a favor de estas iniciativas que, dicho de paso, son jurisprudencias que el Estado de Jalisco tendría que haber votado ya hace tiempo atrás. Muchos estados ya tienen esta jurisprudencia determinada por la Suprema Corte sobre el matrimonio igualitario. Muchos otros estados también ya han prohibido estas terapias de conversión, y bueno, Jalisco estaba rezagado en la materia porque pues estos derechos para la comunidad no le parecían tan importantes a otras legislaturas. Ahora se dio y es un paso importante, es un 3 de 3, como mencionaron ayer quienes integran esta comunidad, y sobre todo es un triunfo importante pensando en eso, ¿no? Que llevamos arrastrando legislaturas conservadoras, ¿no? Y que esto también piensan las y los activistas, abre la puerta para que otros temas también rígidos, ¿no? Como el derecho al aborto, también puedan ser tratados al menos en esta legislatura en Jalisco. Darwin Franco, coordinador general de Zona Docs. Estamos hablando de la aprobación en Jalisco de una serie de medidas que pues aprueban el matrimonio igualitario en Jalisco, establecen sanciones a terapias de conversión. Darwin, ¿y cómo fue el comportamiento de la bancada de Morena? No sé si sigue como coordinador este personaje identificado con la ultraderecha, que es José María Martínez Chema, defensor de la familia tradicional, adverso a la diversidad sexual, y es era, no sé si sigue, el coordinador de la bancada de Morena en Jalisco. Sí, en estos saltos extraordinarios de ideologías que podemos ver en la política, el diputado Chema, como comúnmente se le conoce, es el que encabeza la bancada de Morena en el estado, y muy fiel, digamos, a sus convicciones restrictivas de derecho. Pues ayer él mantuvo su postura, ¿no? De estar en contra, por lo menos en un par de estas iniciativas. Al final se mostró también como muy abierto, como mayormente receptivo en el tema del matrimonio igualitario, pero sí marcó, digamos, su postura en torno a la identidad de género, ¿no? O que es donde más se manifestó que estaba como una posición en contra. Pero sí, él sigue encabezando la bancada de Morena, un partido que dividió sus votos, porque una buena parte, digamos, porque ellos lo hicieron explícito en pleno, votaron a favor de nuestra iniciativa, y el diputado Chema, él sí manifestó que estaba en contra, porque era fiel como a sus principios, porque ha sido un férreo defensor no solo de la familia, ¿no? Sino incluso de los preceptos católicos que él señala o siempre pone como ejemplo cuando se trata de hablar de estos temas, que no son otros temas que los derechos ganados que tienen las personas de la comunidad LGTBTQI+. Darwin, tú conoces perfectamente la realidad política de Jalisco. ¿Es previsible que haya protestas organizadas por grupos clericales o de derecha, o será un paso adelante dado e irreversible? Nosotros consideramos que estas manifestaciones hubieran dado o se hubieran dado el día de ayer, ¿no? Es decir, ayer había, sí, algunos integrantes, ¿no? De quien preside el Frente Estatal por la Familia, y estas personas que se identifican, ¿no? Por estos pueblos azules, pero en realidad hubo muy poca presencia de ellos. Claro, ahora tienen una campaña como en redes, pero yo creo que este es un triunfo de quienes integran la comunidad, porque pasaron las iniciativas, la mayoría de ellas, digamos, por una mayoría que permite hacer las modificaciones legales. Es decir, hubo una oposición, pero fue la menos, y yo creo que estos grupos conservadores de ultraderecha, en contra, digamos, de los derechos, creo que para bien de toda la ciudadanía, esta batalla no la ganaron, pero eso no quiere decir que no vayan a presionar, sobre todo, por ejemplo, con esta iniciativa que queda pendiente en el tema de la identidad trans, porque ya anteriormente se me han manifestado en contra de que las infancias pudieran decidir sobre su identidad de género.
Darwin, pues te agradezco mucho la información, el contexto y a reserva de lo que desees agregar, pues la verdad te agradecemos mucho esta oportunidad de platicar contigo. No, al contrario, muchas gracias, Julio, muchas gracias también a todo el auditorio. Y bueno, la información como ya más detallada está ahí directamente en Zona Docs, en el trabajo que hizo Dalia Sousa, Alexe Torres y Mario Barlo y un servidor, que, insisto, muy tarde terminamos, pero también muy contentos porque pocas veces también en el periodismo, con esta circunstancia de la vida en el país, nos toca presenciar hechos históricos que tienen un final feliz. Darwin, gracias, saludos y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas tardes.